Concluye una nueva jornada en las bolsas de valores más importantes del mundo que tuvieron cierres al alza. El Dow Jones cerró con 48.362 unidades, subiendo 0,47%. Por el lado del Nasdaq terminó con 23.428 unidades, creciendo 0,52%. Finalmente, el S&P 500 concluyó con 6.878 unidades, subiendo 0,64%. En cuanto al precio del oro, recordemos que hoy alcanzó cifras récord, con un valor de $4.481 la onza. El incremento de esta jornada fue de 2,15% según la última revisión. No olvidemos que el oro opera de lunes a viernes durante las 24 horas del día. Y a las 6:01 de la tarde iniciamos esta emisión de Economía al Día, hablando del 1% que sería el impuesto a los hidrocarburos que se incluiría en el decreto de emergencia económica. En instantes les contaremos qué condiciones aplicarían para dicho gravamen. En otras noticias, de 100 pesos fue el incremento de la CPM que rige desde este 20 de diciembre. Este aumento aplicaría para 13 ciudades y el valor dejaría el promedio del diésel en 10.885 pesos. Y finalmente, 1,6 millones de quejas y más de 265.000 tutelas fue lo que recibió el Servicio de Salud durante el 2024. Esto según reportes de la Procuraduría General de la Nación. En minutos hablaremos de las razones detrás de estas cifras. Bienvenidos. Antes de entrar en materia, vamos a arrancar con los indicadores económicos más importantes del día. Hay que empezar hablando con el dólar, que cerró en 3.792 pesos con 6 centavos, según cifras de Z y CAP. Esto quiere decir que se rompió nuevamente el piso de los 3.800 pesos. Y esa cifra, también hay que decirlo, cayó 25 pesos con 87 centavos frente a la TRM vigente para hoy, que fue de 3.817 pesos con 93 centavos. Para que estén atentos, la TRM que regirá mañana será de 3.792 pesos con 59 centavos. Por otro lado, el barril de petróleo Brent de referencia para Colombia se sigue valorizando y ya rompió el techo de los 62 dólares. Hoy cerró en 62 dólares con un centavo, subiendo 2,55% frente al dato de ayer, que fue de 60 dólares con 47 centavos. Y finalmente, el precio interno de referencia del café para mañana será de 2.647.000 pesos, subiendo 30.000 pesos frente al valor de hoy, que fue de 2.617.000 pesos y rompiendo la tendencia a la baja que se estuvo registrando en las últimas semanas. Entrando ahora sí en materia, vamos a seguir analizando este decreto de emergencia económica y los impuestos incluidos en el mismo. Otro de los que está generando polémica, aparte de los que analizamos esta mañana, es el que apunta a los hidrocarburos y el carbón, cuya extracción tendría un gravamen temporal de hasta 1% sobre los ingresos. Y esa cifra que pueden ver ustedes en pantalla va hacia otro tema, que es la exportación de estos productos, que también estaría sujeta a dicho impuesto, aunque esto aplicaría a personas naturales o jurídicas que hayan obtenido una renta igual o superior a esa que ven en pantalla, 50.000 unidades de valor unitario. Si se pregunta, ¿eso a cuánto equivale en cifras? Equivale a 2.490 millones de pesos. Para ampliar un poco más esta información hablaremos a esta hora con el experto en energía y recursos naturales, Julián García. Julián, un gusto que nos acompañe aquí en Economía al Día de Negocios Dito. Sebastián, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias, Julián. Lo primero que quisiera preguntarle es, estos impuestos a los hidrocarburos y al carbón no son nuevos, ya se han intentado implementar y se han implementado también desde la primera reforma tributaria que pasó el ministro de Hacienda en ese momento, José Antonio Campo, y desde entonces en los siguientes proyectos de reforma tributaria se ha seguido apuntando al sector de hidrocarburos, como vemos en este caso, y ya ha sido claro el Congreso de la República y los diferentes gremios de que esto no es conveniente y por eso se han negado este tipo de impuestos, pero el gobierno sigue insistiendo. Y ahí es donde uno se pregunta por qué tanta insistencia si ya desde incluso las Cortes se les ha dicho que por ahí no es la cosa. Bueno, pues por un lado sí, este gobierno ha tratado de poner nuevos impuestos al sector a la exploración y explotación de combustibles fósiles, ¿sí? A petróleo, carbón, etcétera, sí, inclusive a la minería también. Intentó por vía de ese no deducibilidad de las regalías, que era un
impuesto altamente ilegal, inconveniente y de cierta manera ilógico también, y por eso se cayó en las Cortes. ¿Sí? Ahora está tratando de poner por la vía de un decreto, que después veremos si es legal o no, ¿sí? Por la vía de un decreto, poner un impuesto, en realidad es un impuesto a la producción, lo que dice la versión borrador sería un impuesto a la producción, no sería un impuesto a la renta, que es como normalmente son los impuestos, sino un impuesto a la producción del 1%, a los hidrocarburos y al carbón, que es un monto gigantesco que descuadra muchísimo las finanzas de las empresas, que se cobraría, entre otras, pues mensualmente, es lo que uno diría, porque ese 1% en realidad es equivalente a una regalía. Las regalías en Colombia para el caso de los hidrocarburos son aproximadamente del 8% sobre la producción. Entonces, un 1% quiere decir que sería como si aumentasen las regalías un 12.5%, que es un monto gigantesco que afecta muchísimo seguramente las finanzas de las empresas, que además de eso, en este momento están en una situación financiera peor de lo que estaban hace un año y de lo que estaban cuando se presentó la reforma tributaria a principios del gobierno, porque hoy el crudo, el WTI está alrededor de $57 el barril, o sea, ya están los precios muy apretados, las empresas se están quedando sin liquidez, sin caja, y eso afecta además de eso su capacidad de inversión. O sea, no es solamente tributar, sino eso les resta caja y eso se traduce en una menor actividad de perforación porque las empresas, su nivel de actividad está en función también de la caja disponible que tengan. Además de ser menos atractivo los impuestos, además de eso, es un problema de que le quita caja a las empresas, lo cual se traduce en menos actividad y menos actividad se traduce en menos producción, más adelante en menos empleo, etcétera. Todo esto genera una bola de nieve en varios factores, como usted lo mencionaba, Julián. Y cuando usted menciona impuesto a la producción, este factor es problemático en sí mismo, teniendo en cuenta que la producción petrolera en Colombia está cayendo. Precisamente, hoy hablábamos de eso y del reporte de Campetrol que mostraba que de enero a octubre la producción petrolera en Colombia estaba cayendo 3,7%. Entonces, un impuesto a la producción, cuando ese mismo factor está cayendo, podría decirse que esto es como al caído caerle con el sector de hidrocarburos, con un impuesto de estas características, con unas cifras tan llamativas como las que usted menciona. Entonces, ahí es donde uno se pregunta por qué seguirle poniendo cargas a un sector que representa un porcentaje importante de las exportaciones, pero que ya hemos visto de mil maneras y en diferentes factores que está golpeado, desfinanciado y que no levanta cabeza. ¿Por qué seguirle golpeando? En efecto, a una producción que está declinando, como la producción de petróleo y de gas y de carbón, porque las tres están declinando, ponerle más impuestos lo que hace es acelerar la declinación. Eso es un poquito, como se dice a veces, pan para hoy, hambre para mañana, porque se recauda ese impuesto, pero finalmente a los pocos meses ya habrá menos producción, menos empleo y entonces la situación será aún peor, declinará aún más. Y en una situación de precios bajos, es que estamos en una situación de precio bajo. Entonces, el efecto no solamente es en la rentabilidad de estas empresas, sino en la liquidez. Quiero reiterar esa importancia. Cuando las empresas no tienen liquidez para invertir, pues reducen significativamente su presupuesto de inversión, de ese que las empresas han venido anunciando que normalmente en noviembre, diciembre, sus juntas aprueban los presupuestos de inversión. Esos presupuestos se preparan, como el de Ecopetrol, sobre un supuesto base de precio y sobre un supuesto base de impuestos. Si ahora los impuestos aumentan, pues estas empresas tienen que reducir sus montos de inversión y al reducir sus montos de inversión, pues todo eso tiene ese encadenamiento de menos empleo y en pocos meses se ve menor producción a la misma que se había pronosticado, a la misma que seguramente el gobierno pronosticó para planear sus finanzas del año entrante, pues esa misma tiene que ahora tendría que ahora suponer un volumen menor de carbón, de petróleo, etcétera, porque el nivel de inversión baja y a menos inversión, menos producción. Entonces bajará seguramente la producción y eso redundará en mayor problema fiscal
en unos pocos meses. Pues ahí están los resultados de todos estos temas y sobre todo esos problemas fiscales que podrían venir que obviamente impactan no solo al sector, sino al país cuyas finanzas públicas también están bastante golpeadas. Julián García, fue un gusto que nos acompañara aquí en Economía al Día de Negocios Dito. Con mucho gusto, Sebastián. Buenas noches. Buenas noches para usted también. A las 6:10 de la tarde seguimos hablando del sector energético, en este caso de la CREG, que confirmó el aumento de hasta 100 pesos por galón de ACPM en 13 ciudades de Colombia. De acuerdo con la CREG, este aumento se hace considerando el valor del ingreso al productor o importador de la gasolina motor corriente, el del ACPM o diésel y el de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles fijados por los ministerios de Hacienda. En ese orden de ideas, el precio quedaría de la siguiente manera. En Bogotá quedaría con 11.176 pesos el galón de ACPM o diésel, en Medellín 11.198 pesos, en Cali 11.318 pesos, mientras que en Barranquilla sería de 10.861 pesos y en Cartagena pasaría a 10.827 pesos ese galón del combustible ACPM o diésel. Ahora vamos a cambiar de sector porque hay que hablar también de la salud en Colombia y es que de acuerdo con datos recopilados por el Centro de Pensamiento de Todos por la Salud, entre el 2022 y el 2025 se registró un incremento exponencial de quejas y tutelas, que en el 2024 alcanzaron en quejas 1,6 millones y en tutelas más de 265.000. Esto por supuesto trajo un impacto desproporcionado sobre la población más vulnerable. Y es que también hay que hablar de las deudas del sistema, que traen cifras no menores, pues superan los 32,9 billones de pesos, lo que evidentemente pone en riesgo la continuidad de la atención en salud para todos los colombianos. Y para conocer más de estas cifras hemos invitado a Augusto Galán, exministro de Salud y actual director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud. Doctor Galán, un gusto que nos acompañe aquí en Economía al Día de Negocios Dito. Sebastián, mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. A usted por acompañarnos esta noche, doctor Galán. Y la primera pregunta que le quisiera hacer es que esto es básicamente una crónica de una muerte anunciada, por así decirlo. Ya este tipo de cifras las conocíamos desde mucho antes, desde el inicio del gobierno inclusive, pero uno ve que se siguen incrementando, se siguen profundizando y es poco lo que se está haciendo. ¿Cuál es el llamado que les hacen al gobierno o que reiteran en este caso para que este tipo de cifras dejen de verse y también por qué estas cifras se siguen agudizando? A ver, este es un proceso que lleva ya 2, 3 años, el país lo conoce, lo hemos discutido varias veces, se ha planteado varias veces. Aquí hay varios antecedentes que son importantes resaltar. Por una parte, los antecedentes de las instituciones o las entidades del Estado. O sea, ha habido denuncias o señalamientos o informes de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, de la Corte Constitucional, más de 3 autos en este año, en donde han señalado el deterioro del sistema de salud, el deterioro progresivo y continuo del sistema de salud en términos de dificultades de acceso a los medicamentos, barreras de acceso a los medicamentos, muertes evitables que no han debido suceder, pacientes que venían recibiendo sus tratamientos de manera regular y que han dejado de recibirlos en forma continua. Las intervenciones sobre las EPS también se han señalado como una de las causas que está detrás de todo este proceso, pero fundamentalmente un tema de desfinanciamiento del sector que ha generado una iliquidez en el sistema de salud y que ha conducido a que estas entidades, particularmente la Corte Constitucional, junto con diversos sectores de la sociedad civil, del sector salud, hayamos a lo largo de estos años solicitado encarecidamente al Gobierno Nacional una adecuada financiación de la unidad de pago por capitación y, en el caso de la Corte Constitucional, órdenes precisas en torno a una adecuada financiación del sistema de salud y a un recálculo de la unidad de pago por capitación y a un adecuado cálculo
para el próximo año de esa unidad de pago por capitación. Precisamente hacia allá iba con mi siguiente pregunta, doctor Galán, y es que con respecto a la unidad de pago por capitación hemos tenido dos posturas muy contundentes, una la de gobierno y otra la de los gremios. El gobierno está convencido de que no hay un desfase y que de cada 100 pesos invertidos en el sector salud, alrededor de 85, 97 pesos son los gastos. Pero por el contrario, cuando uno habla con la ANDI o con ASEMI, se habla de una siniestralidad de hasta 111% y de ahí es que piden la ANDI un incremento de 15,6% en la UPC y ASEMI un incremento mucho más elevado de 17,33%. Usted, doctor Galán, ¿está de acuerdo con esos incrementos? ¿Cuánto cree que debería incrementar la UPC? Y si usted está de acuerdo con esas razones que exponen la ANDI y ASEMI para que los incrementos sean tan potentes como los exponen. Pues lo primero que tendría que decir es que el auto 007 de la Corte Constitucional de este año hizo un recuento de toda la desfinanciación que tiene el sistema de salud y dio unos mandatos muy específicos sobre el recálculo de la unidad de pago por capitación, inclusive la revisión desde el 2021 hasta el 2024, con un recálculo definido para incremento en la unidad de pago por capitación del 2024 y para un recálculo de la unidad de pago por capitación del 2025. Ahora, la Corte se nutrió de diversos estudios y análisis de diversas organizaciones, que no fueron solamente los gremios, también lo hicimos, por ejemplo, desde Así Vamos en Salud y desde otras organizaciones académicas, planteando pues esa desfinanciación y evidenciando esa desfinanciación. El gobierno nacional siempre ha tenido un argumento más político que técnico porque no ha logrado demostrar, de hecho, en los autos recientes de la Corte Constitucional, el 2049 de hace 15 días y el 2061 de la semana pasada, lo que está diciendo la Corte es que el gobierno nacional no ha logrado demostrar técnicamente la suficiencia de la unidad de pago por capitación como ha sido su argumento. El gobierno dice que gira a tiempo los recursos de la unidad de pago por capitación y eso posiblemente es cierto. Lo que falta en la ecuación es que se diga que esa unidad de pago por capitación nace de un presupuesto que está desfinanciado. El presupuesto es el que está desfinanciado y el gobierno cumple, pero a partir de un presupuesto que está desfinanciado y es lo que no ha querido revisar. Una revisión que evidentemente es clave y necesaria para que un sector tan importante para todos los colombianos tenga un futuro prometedor. Augusto Galán, exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, un gusto que nos haya acompañado en esta emisión de Economía al Día de Negocios, Dito. Muchas gracias, Sebastián. Buenas noches. Igualmente, doctor Galán, buenas noches para usted también. A las 6:18 de la tarde seguimos hablando de la polémica que se anunció en el país por ese decreto de emergencia económica que está planeando el gobierno nacional. Y es que varios exministros de Hacienda ya se han referido a este tema y han sido claros con su postura en contra de este decreto. Uno de ellos es el exjefe de la cartera, José Antonio Ocampo. Veamos qué tiene que decir al respecto. Bueno, el problema básico es que no cumple el requisito fundamental que establece la Carta Política Colombiana, es decir, el que sea un hecho sobreviniente, o sea, un hecho inesperado y yo diría de gran importancia. Las razones que está aduciendo el gobierno, básicamente que no se aprobó la reforma tributaria o la ley de financiamiento, como se le llamaba, me parece que son inadecuadas. Si eso ocurre, la norma legal es que el gobierno tiene que hacer un recorte de gasto con los recursos que, de acuerdo con la ley de presupuesto, no va a tener. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un recorte de 16 billones de pesos. En esa misma línea, el también exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, fue tajante frente a ese decreto de emergencia económica. De hecho, aseguró que esta emergencia carece de justificación alguna. Eso fue lo que nos dijo. Una emergencia económica en este momento carece totalmente de justificación. No hay un hecho inesperado, no hay un hecho
que no hubiera podido preverse. Lo que se está viendo en estos momentos es el estallido de una crisis fiscal proveniente de la desidia y el descuido del gobierno en mantener la fiscalidad en orden. Esta tesis de que porque un Congreso no aprueba una ley se justifica una emergencia económica sería la peor de las jurisprudencias, porque eso significaría que en cualquier momento en que un Congreso niegue una ley, entonces el gobierno responde con una emergencia económica, lo cual es un disparate. Pasamos ahora a hablar de temas laborales, y es que la Comisión Nacional del Servicio Civil continúa con la etapa de inscripciones para empleos reservados a personas con discapacidad. En este caso se trata de 29.000 vacantes a través de 9 procesos de selección que arrancarían en enero del 2026. A nivel profesional, las 5 carreras que más ofertas públicas para empleos de carrera reservaron para personas con discapacidad fueron Ingeniería de Sistemas y Administración con 42 cada una, Ingeniería Administrativa con 41, Economía con 39 e Ingeniería Industrial con 38. En 2026 proyectamos desde la presidencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil fortalecer la confianza ciudadana en los procesos de selección y en el quehacer institucional de la Comisión. Para ello, consolidaremos la inclusión en cada proceso de selección e implementaremos enfoques que reconozcan y valoren la diversidad sociodemográfica del país. El modelo meritocrático debe avanzar en innovación y en tecnicismo. Ahora hay que hablar del comercio electrónico, que por estos días está disparado. Y es que se estima que las ventas superarían los 3,7 billones de pesos. En línea con ello les tenemos recomendaciones para aprovechar las mejores promociones que traen estas fiestas decembrinas y todas las compras que usted puede hacer a fin de año. Y aquí es clave que se haga una pregunta. ¿Cuáles son esos tips que no pueden faltar a la hora de comprar online? Aquí le tenemos algunas respuestas. Empezó la cuenta regresiva para la Nochebuena y más de uno está buscando dónde comprar los regalos, el estreno y la comida para la cena. Pues la solución para muchos está a solo un clic, porque comprar online tiene sus ventajas. No salir de la casa es lo que más me gusta de comprar por internet, la verdad. Y comprar obviamente en páginas seguras. Más económico, te llega a la casa y te va a rendir mucho más la plata. A mí sí me parece bueno, o sea, me ha llegado todo muy bien, hemos comprado sonido, todo y ha salido espectacular. Para que usted pueda sacarle el jugo a las compras virtuales, aquí van algunas recomendaciones. Planificar con anticipación, por ejemplo, hacer una lista de las compras y cuánta plata destinará, así evitará caer en compras compulsivas. Compare precios y busque las mejores ofertas. Puede ingresar a las páginas oficiales de los comercios del país y buscar el producto o servicio y comparar con otras páginas. Y si es la primera vez que compra en alguno de estos sitios, puede suscribirse y recibir descuentos. Revise bien el costo del envío, porque muchas plataformas ofrecen envíos gratis y también puede programar para que le llegue a su familiar en cualquier parte del país. Poder acceder a comercios que no están ubicados en las ciudades o en los municipios donde vivimos. También poder comprar en comercios internacionales, poder comparar mucho mejor los precios. En algunos portales permiten compras con tarjeta de crédito sin cobrar intereses si difiere a máximo 3 meses. La variedad de métodos de pago también resulta muy atractivo para los compradores. Según la Cámara de Comercio Electrónico, se esperan ventas de 3,7 billones de pesos durante esta semana. No solo el pago con tarjetas débito o crédito, sino también acá hay una opción muy utilizada que se llama el pago contra entrega. La empresa Kaspersky identificó las principales amenazas que se están presentando en la red a la hora de comprar, así que para que no caigan engaños y robos, preste atención. Chequear que el sitio sea el correcto, chequear el candadito verde, que no estén imitando alguna página que pueda ser fraudulenta. También busca opiniones quizás de otros compradores. Los comercios físicos también están ofreciendo alternativas atractivas para el bolsillo, como pague 2 y lleve 3 o compre a cuotas sin intereses. En Bogotá y otras ciudades hay jornadas de comercio físico con horario extendido para quienes prefieren ir y ver el producto. Detalles clave para tener en cuenta a la hora de hacer esas compras navideñas. Y es que a medida que se acerca la Navidad, muchos colombianos se van quedando sin dinero en efectivo y por esto empiezan a hacer compras con sus tarjetas de crédito. Para los expertos esto es viable,
pero ojo, siempre y cuando tenga en cuenta las recomendaciones para no terminar con una deuda que le traiga dolores de cabeza. Veamos cuáles son esos consejos clave para que las tarjetas de crédito sean un aliado y no un enemigo en estas fechas decembrinas. La tarjeta de crédito puede ser su gran aliada o su salvación en muchas ocasiones, pero tenga cuidado porque el uso inadecuado de sus tarjetas sigue siendo una de las principales causas de mora financiera en Colombia, sobre todo en época navideña cuando aumentan las compras. Primero son los gozosos y después los dolorosos. Entonces procuro no utilizar la tarjeta de crédito. La maneja uno y no saca mucha cuota para no tener que pagar tanto. Expertos advierten que muchos usuarios desconocen cómo funcionan los intereses o no se fijan en cosas como las fechas de corte y los pagos mínimos. Pagar solo el mínimo puede evitar un reporte inmediato, pero incrementa la deuda por los altos intereses. Primero es ser conscientes de que el dinero que está en las tarjetas no es nuestro, es un dinero prestado y como tal hay que cancelarlo. Y con un agravante, hay que pagarlo con intereses y con intereses bastante altos. Entonces es súper relevante tener un control sobre el uso de la tarjeta y sobre su cupo. Siempre recomendamos un cupo alrededor del 30-40% del uso. La recomendación es pagar a tiempo y usar la tarjeta de crédito como una herramienta de respaldo, no como un ingreso adicional. La tarjeta de crédito tiene que usarse como un medio de financiación en emergencias, pero es un medio de pago. Yo compro absolutamente todo con tarjeta de crédito y la gente dice, pero ¿cómo Raúl compra todo con tarjeta de crédito? Lo hago porque sé que tengo unos gastos mensuales y lo puedo financiar hasta 45 días sin intereses en esos gastos fijos. Entonces para mí realmente es un mecanismo de uso de pago. Y adicional a eso, acumulo puntos, acumulo millas y puedo sacarle un buen provecho a la tarjeta de crédito. En el caso de rediferir la deuda, no se debe pedir el plazo más largo porque automáticamente usted tendrá una cuota mensual más baja, pero terminará pagando muchos más intereses. A un plazo mucho mayor, tener siempre en cuenta los presupuestos, ingresos, gastos y también el costo de, por ejemplo, el endeudamiento. Si la elección es rediferir la deuda, también es importante preguntar si existen comisiones o seguros incluidos. Recomendaciones muy útiles para estas fechas navideñas. Y hay que hablar de nombramientos porque el Ministerio de Minas y Energía informó hoy que la ingeniera Indira Portocarrero Ospina será la nueva directora de la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME. Portocarrero será la primera mujer afro en ocupar un cargo directivo de alto nivel en el sector minero-energético en Colombia. Antes de asumir este cargo, Portocarrero se desempeñó como jefe territorial de la UPME y como asesora técnica de planeación y regulación en el Ministerio de Minas y Energía. Actualmente es la presidenta de la Junta Directiva de Centrales Eléctricas del Cauca S.A., Cedelca. En noticias internacionales hay que hablar de la Reserva Federal de Estados Unidos, y es que Stephen Mnuchin, gobernador de la Fed, alerta que el país podría entrar en recesión si no siguen bajando las tasas de interés, debido al deterioro del empleo. Stephen Mnuchin señaló que el desempleo subió a 4,6% en noviembre, su nivel más alto desde 2021, y que esto justifica nuevos recortes. Desde septiembre, la Fed ya ha reducido las tasas en 75 puntos básicos, aunque la inflación cede. Tengamos en cuenta que las cifras son de 2,7% anual y 2,6% subyacente. Esto sigue por encima del objetivo meta de 2%, lo que mantiene el debate interno sobre qué tan rápido seguir bajando tasas para así evitar un mayor enfriamiento de la economía estadounidense. Y el tema con Paramount Pictures, Netflix y Warner Bros. Discovery no cesa. Hay un nuevo capítulo en toda esta discusión y es que Larry Ellison aportará una garantía personal de $40.400 millones para respaldar la oferta de Paramount Skydance por Warner Bros. Discovery tras el rechazo inicial de esta propuesta por parte de Warner Bros. Paramount Skydance busca comprar todo el conglomerado por $108.400 millones, mientras que Warner Bros. Discovery prefiere la oferta de Netflix, que propone adquirir solo Warner Bros. Y HBO por $82.700 millones, incluida la deuda. El movimiento busca reforzar la credibilidad financiera de Paramount Skydance en una disputa que podría definir el futuro del mercado global, tanto del cine como del streaming. En la movida empresarial hay que hablar de dos actores clave del sector bancario en Colombia, que son el Banco de Bogotá e Itaú.
y es que toda la operación de clientes de personas naturales de Itaú acaba de ser adquirida por el Banco de Bogotá. Esto significa que toda la cartera de consumo que viene manejando Itaú va a pasar a manos del Banco de Bogotá. Esto implica que los empleados encargados de esta labor en Itaú pasarán a las filas del Banco de Bogotá. Hay que decir que la operación fue negociada y cerrada en Brasil, donde Itaú tiene su sede central. Pasamos ahora a hablar de Petromil, que adquirió un crédito por 797.500 millones de pesos a un plazo de 7 años destinados a refinanciar el endeudamiento actual de la empresa y fortalecer su plan de inversiones. Vale mencionar que Petromil cuenta con capacidad para almacenar hasta 1,5 millones de barriles de gas natural comprimido. Y a las 6:30 de la tarde nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía en Economía al Día y los dejo con toda la programación de Negocios Dito. Feliz noche para todos.